Bienvenidos de nuevo a... Espero que estén tan emocionados como yo para el vídeo de hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en los titulares y en los corazones de muchísimos fans. Hoy vamos a hablar de un giro inesperado, un cambio de rumbo que de repente hizo que las vidas de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir, dieran un vuelco. Prepárense porque esto es más que una simple noticia de celebridades. Es una historia de cómo la fama, el amor y las decisiones personales pueden tejer un tapiz sorprendentemente complejo. Y antes de que nos adentremos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. No se arrepentirán. Ya saben, en el mundo de las telenovelas turcas, a menudo nos enamoramos de las historias que vemos en pantalla, de esos romances épicos y esos dramas intensos. Y Can Yaman y Demet Özdemir, con su química innegable en Erkenci, se convirtieron en la pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la pantalla para muchos de nosotros. Sus miradas, sus gestos, esa complicidad que traspasaba la pantalla, alimentaron un sinfín de rumores y esperanzas. Durante mucho tiempo se habló de su relación, de si era real, de si era parte de la estrategia de marketing, o de algo mucho más profundo. Y de repente, ¡zas!, las cosas cambiaron. No fue un cambio gradual, sino algo que pareció ocurrir de la noche a la mañana, dejando a muchos seguidores perplejos y preguntándose qué había pasado realmente. ¿Fue un amor de verano que se apagó? ¿Presiones de la fama? ¿O quizás caminos que simplemente se separaron de forma natural pero abrupta? Hoy vamos a desentrañar esos momentos clave, esos indicios que quizás pasamos por alto, y a especular, con base en la información disponible, sobre cómo este giro impactó la vida y carrera de ambos. Pensemos en el momento cumbre de su conexión pública. Erkenci no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que conquistó audiencias a nivel internacional. Can Yaman, con su carisma arrollador y físico de modelo, y Demet Özdemir, con su dulzura y talento actoral, formaban una pareja de ensueño para millones. La química era palpable, innegable. Cada entrevista, cada aparición conjunta, cada mención en redes sociales, era analizada al milímetro. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta ver una historia de amor que parece sacada de un cuento de hadas? Los fans se volcaron en apoyarlos, creando comunidades virtuales que celebraban cada pequeño detalle de su supuesta relación. Se filtraban fotos de ellos juntos fuera del set, se rumoreaba sobre planes de boda, y la prensa del corazón turca vivía su época dorada gracias a ellos. Parecía que lo tenían todo, éxito profesional y una relación personal que alimentaba la fantasía de sus seguidores. Sin embargo, como en las mejores telenovelas, la trama siempre guarda sorpresas. El primer indicio de que algo podía estar cambiando no fue una declaración oficial, sino más bien una ausencia. De repente las apariciones conjuntas se volvieron menos frecuentes. Las publicaciones en redes sociales que antes compartían con tanta alegría, empezaron a escabullirse. Si antes veíamos fotos de ellos disfrutando de momentos privados, de pronto, esos momentos parecían haber desaparecido por completo. Al principio muchos lo achacaron a la intensa agenda de trabajo, a la necesidad de proteger su privacidad, o simplemente a que, como cualquier pareja, necesitaban su espacio. Pero la verdad es que cuando una pareja está tan expuesta mediáticamente, cualquier cambio en su dinámica se nota, y se nota mucho. Y el silencio, en este caso, hablaba más que 1000 palabras. Luego llegaron las declaraciones, siempre cautelosas, siempre evasivas. Ninguno de los dos quería dar un titular explosivo, pero las preguntas persistían. En las entrevistas, cuando se les consultaba directamente sobre su relación, las respuestas se volvían más cortas, más genéricas. Somos buenos amigos, nos apoyamos mutuamente en nuestras carreras, tenemos un gran respeto el uno por el otro. Frases que, aunque pueden ser ciertas, a menudo son el preludio de algo más. Y la percepción pública, alimentada por los años de especulación, empezó a notar la diferencia. El brillo en sus ojos al hablarse, esa complicidad que antes era tan evidente, parecía haberse atenuado. Fue como si de repente la magia se hubiera desvanecido, o al menos, se hubiera vuelto más sutil. Y aquí es donde entra el factor impactante giro. Lo que hizo este cambio tan notorio no fue solo el fin de una posible relación, sino la forma en que se produjo y las consecuencias inmediatas. Can Yaman, conocido por su personalidad extrovertida y a veces controvertida, decidió dar un paso audaz en su carrera.
Empezó a explorar proyectos internacionales, y lo hizo con una fuerza y determinación impresionantes. Se mudó a Italia, se involucró en producciones de gran calibre, y comenzó a labrarse un camino en el mercado europeo. Este movimiento, si bien es una señal de ambición y crecimiento profesional, también marcó una distancia significativa de sus raíces turcas y, por ende, de la escena mediática donde había compartido tanto con Demet. Por otro lado, Demet Özdemir, una actriz muy talentosa y querida en su país, continuó su carrera en Turquía, cosechando éxitos con nuevos proyectos. Pero la sombra de la relación con Can, y el posterior alejamiento, se convirtió en un tema recurrente en las entrevistas y en las redes sociales. La comparación constante, la pregunta de ¿qué pasó?, seguía ahí. Y es que cuando dos estrellas tan carismáticas y con una química tan explosiva se separan públicamente, el impacto es enorme, tanto para ellos como para sus fans. Es un recordatorio de que detrás de la ficción y el glamour, hay personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios caminos. Pensemos en el impacto emocional. Para los fans que habían invertido tanto en la idea de su relación, la separación fue, en cierto modo, una decepción. Se sentían como si hubieran perdido una historia que amaban. Y esto, queridos amigos, puede ser un peso significativo para los artistas, que sienten la responsabilidad de sus seguidores. Imaginen tener que lidiar con esa expectativa constante, con la presión de mantener viva una ilusión que ya no existe. Desde el punto de vista profesional, este giro también tuvo sus ramificaciones. Can Yaman, al enfocarse en el mercado internacional, se expuso a un público nuevo y a diferentes desafíos. Tuvo que demostrar su valía más allá de las fronteras turcas, y lo hizo con proyectos que lo posicionaron como una estrella global. Demet, por su parte, consolidó su estatus en Turquía, demostrando su versatilidad y su capacidad para liderar exitosos dramas. Ambos, a su manera, supieron reinventarse y seguir adelante, pero la pregunta persiste: ¿hubo un antes y un después marcado por ese giro repentino en sus vidas? Podríamos especular sobre los motivos detrás de este cambio. ¿Quizás la presión mediática se volvió insostenible? ¿Tal vez sus ambiciones profesionales tomaron rumbos diferentes? ¿O simplemente, como suele ocurrir en la vida, sus caminos personales se separaron? Lo cierto es que lo que comenzó como un idilio en la pantalla, terminó transformándose en un punto de inflexión en sus carreras. Y este tipo de giros, aunque a veces dolorosos, son los que nos enseñan sobre la resiliencia, la adaptabilidad y la importancia de seguir nuestro propio camino, incluso cuando las expectativas de los demás son altas. El impacto de este cambio no se limita solo a sus vidas personales. También afectó la narrativa que los fans tenían sobre ellos. De ser la pareja perfecta, pasaron a ser dos individuos talentosos que, si bien compartieron un momento importante, ahora trilan caminos distintos. Y eso, en la industria del entretenimiento, donde la imagen y la percepción lo son todo, es un cambio de paradigma significativo. Fue como si de repente el telón cayera sobre una obra de teatro y empezara una nueva función, con nuevos protagonistas y nuevos guiones. Podemos ver este giro como una lección de vida. Las relaciones, ya sean románticas o profesionales, a menudo tienen un ciclo. Y aunque demos por sentado que algo durará para siempre, la realidad es que las cosas cambian. Can y Demet, con su ejemplo, nos muestran que el final de una etapa puede ser el comienzo de algo nuevo y emocionante. Ambos han demostrado una gran fortaleza para adaptarse a nuevas circunstancias y para seguir creciendo en sus respectivas carreras. Y eso es algo digno de admirar, ¿no creen? En resumen, el impactante giro en la vida de Can Yaman y Demet Özdemir no fue un evento aislado, sino una serie de cambios que marcaron un antes y un después en sus carreras y en la percepción pública de su relación. Lo que comenzó como una conexión romántica en la pantalla, se transformó en un punto de inflexión que los impulsó a tomar caminos profesionales distintos. Can se aventuró en el mercado internacional, mientras que Demet consolidó su carrera en Turquía. Ambos, a pesar de las especulaciones y la nostalgia de los fans, han demostrado su capacidad para reinventarse y seguir triunfando. ¿Y ustedes qué piensan de este giro en sus vidas? ¿Creen que fue una decisión acertada? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Me encantaría saber sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Hagamos de este espacio un lugar de debate e intercambio de ideas. Si disfrutaron de este análisis y les pareció tan intrigante como a mí, no duden en dejarle un gran me gusta a este vídeo.
Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para estar al tanto de todos nuestros próximos contenidos. No se pierdan nada. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de las historias que nos inspiran. ¡Chao!